El aumento de los casos de cáncer en personas jóvenes, particularmente aquellos relacionados con el sistema gastrointestinal, está desafiando a la comunidad científica y a los sistemas de salud a nivel mundial. Mientras las tasas de cáncer en adultos mayores disminuyeron en los últimos 2 años, los diagnósticos en menores de 50 años aumentaron significativamente. Pero, ¿qué nos está inflamando y está causando tantos tumores? ¿Por qué cada vez más hay más cáncer y cada vez en personas más jóvenes? El cáncer de colon es uno de los peores. En Estados Unidos nada más, el cáncer de colon es ahora la principal causa de muerte por cáncer en hombres jóvenes y la segunda en mujeres, solo superada en este caso por el cáncer de mama, pero a la vez es el segundo más mortal. Y si a esto se le suma que uno de los problemas más grandes con esta enfermedad es que hay una gran industria por detrás con motivos puramente económicos, publicidad y contenido en redes sociales muy engañosos y con un gran cúmulo de información que a veces nos confunde tanto a los pacientes como a nosotros los médicos. Muchos te dirán que esta es una enfermedad genética, que si tu padre o tu madre la tuvo, tú la tendrás o tienes más riesgo de sufrirla. Esto es verdad en parte. Lo que sí sabemos es que solamente del 5 al 10% de los cánceres pueden ser hereditarios. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y hoy quiero revelarles todo sobre los primeros síntomas de cáncer de colon en etapa temprana y también en las etapas más avanzadas. Cómo detectarlo de forma temprana, qué son los pólipos intestinales y cómo evitar que estos se transformen en cáncer y sobre todo, lo más importante, cómo prevenir y combatir todo esto de manera natural. Ya comenzamos. Pero, ¿qué es el cáncer de colon? Pues amigos, el cáncer de colon es una proliferación de células que comienza en una parte del intestino grueso llamado colon. Esta es la primera parte y la más larga del intestino grueso. Este sistema descompone los alimentos para que el cuerpo los use después. El aparato digestivo extrae y procesa los nutrientes que incluyen las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, las grasas, las proteínas y el agua, y ayuda a eliminar materiales de desecho del cuerpo. El aparato digestivo está compuesto por el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. El colon, como ya le comenté, es la parte más larga del intestino grueso y mide alrededor de 5 pies de largo. El recto junto al conducto anal forman la última parte del intestino grueso. Al final del conducto anal se encuentra el ano, que es la parte del intestino grueso que se abre al exterior. El aumento de los diagnósticos de cáncer en menores de 50 años está relacionado con múltiples factores de riesgo que los investigadores hasta el día de hoy intentan descubrir. Entre las posibles causas se encuentran las dietas altas en carnes procesadas, alcohol, azúcares añadidos y grasas se prescriben como las sospechosas principales. La obesidad, el sedentarismo y el consumo excesivo de bebidas también se correlacionan con el riesgo de cáncer. Por ejemplo, recientemente un grupo de investigadores está explorando cómo los cambios en la dieta y la composición del microbioma intestinal podrían modificar el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. En paralelo se están diseñando ensayos clínicos para evaluar el impacto de medicamentos para perder peso como el Ozempic, que en este canal tenemos videos sobre este medicamento en la prevención del cáncer de colon. El intestino, con su compleja comunidad de bacterias y otros microorganismos, emerge como un posible epicentro en el desarrollo del cáncer gastrointestinal. Y como ya les comentaba, en los factores de riesgo resulta que ciertas dietas ricas en carnes procesadas y alcohol, pero bajas en frutas y vegetales, promueven la formación de sulfuro de hidrógeno por parte de las bacterias intestinales, lo que podría inflamar el colon y aumentar el riesgo de cáncer. Sin embargo, el microbioma intestinal también puede ser alterado por factores externos como, por ejemplo, el uso prolongado de antibióticos que afecta este equilibrio. Los investigadores aún consideran que podría tener un papel a largo plazo. Más allá de la dieta, los investigadores en estos momentos están explorando factores ambientales como, por ejemplo, a la exposición a la luz artificial y a los cambios del ritmo circadiano. En experimentos con ratones se ha descubierto que la alteración del reloj biológico afecta tanto la diversidad de la microbiota intestinal
como los niveles de moco que protegen el revestimiento de todo el intestino. Estos cambios, por supuesto, están asociados con un mayor riesgo de cáncer colorectal. También se está evaluando el creciente impacto de la contaminación lumínica, proveniente principalmente de los dispositivos como laptops y celulares en la promoción y proliferación de células cancerígenas. Si bien los investigadores han logrado identificar patrones y riesgos asociados, algunos casos permanecen inexplicables. Y es que, por ejemplo, en la práctica clínica diaria, nosotros los médicos vemos pacientes que llevan estilos de vida muy saludables y aún así llegan a las clínicas con cáncer de colon avanzados a los 33 años. Además, los mensajes de advertencia sobre los riesgos del alcohol están ganando atención. Por ejemplo, recientemente un cirujano en Estados Unidos recomendó que las bebidas alcohólicas se incluyeran etiquetas de advertencia sobre su conexión con el cáncer, lo que destaca la urgencia de campañas de crear conciencia a toda la población. Frente a todo este complejo panorama que le he estado describiendo, la comunidad científica propone priorizar la acción basada en la evidencia sólida. Los expertos buscan identificar medidas preventivas efectivas desde cambios en la dieta hasta intervenciones médicas innovadoras. El aumento de cáncer en jóvenes es un enigma que requiere respuestas pero urgentes. Mientras los investigadores profundizan en el papel del intestino en la dieta y el entorno, los esfuerzos para entender y prevenir esta tendencia son esenciales para proteger la salud de las futuras generaciones. Ciertos cambios en el funcionamiento de las células del colon y el recto, en especial en cómo se desarrollan y se dividen para formar nuevas células, causan cáncer colorectal. El cáncer de colon entonces se produce cuando las células del colon sufren cambios estructurales en el ADN. El ADN de las células contiene las instrucciones que le indican a la célula lo que deben hacer. Los cambios les indican a las células que se multipliquen rápidamente. Los cambios le permiten a estas células seguir viviendo cuando las células sanas mueren como parte de su ciclo natural de vida. ¿Esto qué provoca entonces? Pues provoca que un exceso de células pudiera formar una masa llamada tumor. Las células pueden dividirse y destruir los tejidos sanos del cuerpo. Y con el tiempo, estas mismas células pueden desprenderse y diseminarse a otras partes del cuerpo. Cuando el cáncer llega a este momento, se denomina cáncer metastásico. Por lo tanto, es urgente. Cuanto antes se detecte el cáncer colorectal, será mucho mejor. Entonces, ¿cómo estar seguro de que no se están pasando por alto los primeros síntomas? Es muy probable que la respuesta no sea la que esperas, ya que las primeras etapas del cáncer colorectal son asintomáticas, o sea, no tiene prácticamente síntomas. Muchos no saben, pero este cáncer nos engaña a los médicos, ya que permanece silencioso por mucho tiempo y a menudo se desarrolla lentamente durante varios años. Y como ya le comenté, el cáncer de colon comienza como un pequeño crecimiento normal en las paredes internas del colon. A esto se le llama pólipo, que lo estaremos viendo en unas imágenes a continuación. Algunos pólipos pueden convertirse en cáncer con el tiempo. Hay varios tipos de pólipos, pero los más preocupantes son los adenomatosos. Estos conllevan el riesgo de progresar hasta formar un tipo de cáncer de colon conocido como adenocarcinoma. El cáncer de colon a menudo está contenido dentro del colon. Al principio ocupa muy poco espacio y no interfiere con el contenido de nuestro intestino. Por eso, en las etapas tempranas le lleva tiempo crecer y no da ningún síntoma, y es por esto que las personas que tienen más riesgo de desarrollar esta condición, sobre todo si tienen más de 40 o 50 años, se les recomienda hacer una colonoscopia incluso un poco antes. Es por ello que es tan importante seguir las pautas de detección de cáncer colorectal. Las personas con un riesgo normal de cáncer colorectal deben comenzar a hacerse una colonoscopia a los 45 años. Si tienes un riesgo más alto, tu médico puede ayudarte a entender si necesitas hacerte más pruebas de detección antes o con más frecuencia. ¿Estas pruebas para qué nos sirven? Pues las pruebas de detección nos ayudan a encontrar y extirpar los pólipos antes de que estos se conviertan en cáncer, así como detectar el cáncer de colon cuando aún se encuentra en sus primeras etapas y es más fácil, por supuesto, tratarlo. El tumor crece de manera desorganizada y esto hace que a menudo sangre. El problema es que este sangrado no se ve a simple vista en las primeras etapas y una de las formas de detectarlo precozmente es analizando
utilizando nuestras heces, buscando sangre oculta en heces fecales. ¿Y esto qué quiere decir, amigos? Pues nada, se toma una pequeña muestra de materia fecal y se le envían a un laboratorio y allí se analiza buscando sangre oculta. La colonoscopia también es un método que va a permitir detectarlo de manera precoz, pero mucha atención acá con los signos de alarma, principalmente con el sangrado crónico, pues este puede llevarnos a una anemia por falta de hierro. Y es por esto, como decía mi profesor Forés en medicina interna, toda persona con 45 o 50 años o más que esté pálido con anemia por falta de hierro, hay que sospechar que tiene un tumor del intestino hasta que se pruebe lo contrario. Otras veces se le vuelven más oscuras las heces por la presencia de un sangrado más alto. Estas pruebas de detección de cáncer colorectal son un componente fundamental en la prevención y el diagnóstico temprano, pero seguir las pautas recomendadas no es el único paso a seguir para lograr el diagnóstico temprano. También es importante conocer los síntomas del cáncer colorectal para que puedas alertar a tu médico en caso de que lo notes. ¿Cómo detectarlo entonces precozmente sobre todo y cómo prevenir de manera natural? El único problema y el más importante es que un pequeño porcentaje de estos pólipos, por más que sean benignos, pueden con el tiempo transformarse en cáncer. Y acá está la clave de este video, de que depende que ocurra esta transformación en lo que les dije al comienzo de este video, ya que es una mezcla de nuestros genes y nuestros hábitos alimenticios. Antes se creía que nuestros genes no podían ser modificados, pero hoy sabemos que nuestra forma de alimentarnos, tanto como desde cómo elegimos la comida en el supermercado hasta cómo la preparamos, es importante. Comer bien junto con otros hábitos saludables puede hacer que se cambie la forma en que nuestros genes se expresan. O sea, que aquellos genes que estén relacionados con la inflamación crónica, la demencia, la obesidad y los ataques cardíacos, así como el cáncer, se expresen menos, y por otro lado, comiendo mal o teniendo malos hábitos, hacemos que todos estos genes se aceleren y, en palabras simples, esto hace que el crecimiento del pólipo se acelere y se convierta en cáncer. Pero seguro te preguntarás cuáles son los síntomas del cáncer colorectal que nunca debes ignorar. Pues a medida que crece un tumor en el colon o el recto, comienza a presentarse manifestaciones físicas. Muchos de estos síntomas pueden ser perjudiciales para tu vida diaria, pero la mayor amenaza es para tu salud en general. Consultar al médico es imperativo para ayudar a evitar que el cáncer avance a etapas posteriores y, por supuesto, a etapas más graves. Entre los síntomas de cáncer colorectal, además de los que ya le he mencionado en este video, se incluyen cambios en los hábitos intestinales, o pueden aparecer cambios en la frecuencia de las deposiciones o consistencia de las heces fecales. Puede aparecer, como ya le he repetido varias veces, puede aparecer sangrado rectal o sangre en las heces fecales, dolor abdominal o pélvico y pérdida de peso inexplicable. Muchas cosas pueden causar cambios en los hábitos intestinales, por supuesto, como lo es la común intoxicación alimentaria, pero si el problema persiste en el transcurso de 1 o 2 meses, consulta al médico de atención primaria. Y es que un síntoma como la sangre en las heces fecales que ya le he mencionado siempre es anormal, e incluso si ocurre una vez debería justificar algún tipo de alteración médica. La mayoría de las veces la sangre fresca en las heces fecales se debe a una enfermedad anorrectal benigna, como por ejemplo las hemorroides, pero nunca se debe pasar por alto un diagnóstico como el cáncer colorectal. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que así llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.